¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Eduardo Escobar, abogado, director ejecutivo de Acción Ciudadana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Eduardo. No, gracias por la invitación. Siempre un gusto. Muy bien, mira, vamos a hablar varios temas. Entre estos, el proceso de elecciones internas, pues según el calendario electoral, pues ya viene, ya está a la vuelta de la esquina. Hemos visto el fin de semana, nada menos, el Partido Arena comenzando. No todos los partidos pues están obligados a hacer eso, una reestructuración en las dirigencias de los partidos políticos. Cada quien lo decide, lo somete a una votación. En este caso sí ha habido un cambio en el Partido Arena que ya había sido anunciado, pero quizás es el primer partido que comienza a desarrollar este tipo de actividades. Sí, yo creo que a la ciudadanía hay que diferenciarle los dos tipos de procesos de elección interna que vamos a ver en estos días. Por un lado están aquellos procesos de elección que deben de hacer los partidos para elegir a sus candidaturas a cargos de elección popular. Y también tenemos por el otro lado algunos procesos de elección de autoridades partidarias, que son, digamos, dos cosas totalmente diferentes. Y digo que son totalmente diferentes porque, por un lado, el tema de la convocatoria a la elección interna, eso lo establece la ley de partidos para que un partido pueda competir en elección. Entonces, digamos, hay un plazo que comienza el 5 de marzo. O sea, el 5 de marzo los partidos tienen que convocar a sus bases, a su militancia, para que compitan y participen votando en la elección interna. No así cambiar autoridades, eso no es un requisito de ley. Eso es un requisito de ley, pero que en este caso está acorde al estatuto del partido. Correcto, o sea, correcto. El estatuto del partido establece procedimientos, fechas, plazos para la elección de autoridades, como las que acabamos de ver en el Partido Arena y posteriormente vamos a ver, por ejemplo, en el partido Nuestro Tiempo. Entonces, digamos, hay que diferenciar esos dos procesos. Si queremos hablar de las elecciones internas para elegir candidaturas, pues bueno, como decía, desde el 5 de marzo tienen habilitados los partidos para convocar a su militancia y comenzar estos procesos hasta aproximadamente julio, que van a tener abierto esta ventana para convocar. ¿Qué pasa si un partido no convoca el 5 de marzo? Entonces ya no puede competir, porque es un requisito legal para competir en una elección el haber desarrollado sus internas, habiéndolas convocado en la fecha que establece la ley. Ahora, estos, digamos, son cálculos políticos o estrategias. De repente hay partidos que dicen, no, yo necesito primero cambiar a toda mi dirigencia porque no he tenido buenos resultados, podría decir, y quizás mostrar rostros diferentes para que digan, hoy se van a tomar otro tipo de decisiones. Otros dicen, no, yo voy con la misma dirigencia, yo le voy a apostar a hacer cambios en los rostros de los candidatos. Digamos, es válido en ambos casos, pueden llegar y ratificar a la misma estructura de dirigencia apostando a tener resultados diferentes. Claro. Eso queda, digamos, a discreción del partido, porque recordemos que la ley de partidos políticos permite que en una elección interna, ya sea para dirigencias, para elegir dirigencias o elegir candidaturas a cargos de elección popular, se puede usar el mecanismo de planilla única, ¿sí? Es decir, que solo haya un grupo de una propuesta política, una propuesta electoral para elegir, por ejemplo, a la dirigencia, ¿ya? O solo haya una planilla para elegir a candidatos a diputados. Es decir, que no haya competencia. O sea, eso tiene la ley como una posibilidad para los partidos. Que en este caso, por ejemplo, en las elecciones del Partido Arena solo había una planilla. ¿Ya? No había competencia, es decir, no había cuatro planillas de dirección. Opción A, B o C, ¿verdad? Para el COENA. Era básicamente una ratificación. Se puede decir que es una ratificación. Como digo, eso legalmente es viable. Igual los partidos pueden presentar,
Por ejemplo, para San Salvador, que son 24 diputados, solo 24 candidatos, ya para que la militancia elija sobre esa planilla. ¿Y es democrático eso? Ese es el debate, o sea, digamos, estamos señalando que la ley lo permite, entonces es legal, ya no hay problema, no hay problema de legalidad, lo pueden hacer los partidos. El debate es si esto contribuye a construir, digamos, relaciones y procesos democráticos participativos en la militancia de los partidos. Y digamos, esa es la deficiencia que siempre se ha señalado para los institutos políticos, que no, digamos, hay apertura para que diferentes sectores que están dentro del partido puedan, digamos, aspirar a ocupar cargos directivos del partido o aspirar a una candidatura. Nosotros en Acción Ciudadana venimos midiendo desde 2018 las elecciones internas y lo que hemos visto es que hay partidos que tienden a usar más ese mecanismo de planilla única, lo que significa, digamos, que suprimen la competencia interna. O sea, hay quienes pueden decir, está bien, al suprimir la competencia interna se evitan problemas de indisciplina, se evitan pugnas en los partidos y por lo tanto, digamos, es un mecanismo viable, ¿verdad? Pero si lo vemos desde la óptica de la participación de la militancia, las opciones, la libre opción que pueda tener la militancia, sí hay un déficit en los partidos políticos salvadoreños al proponer planillas únicas, porque le limitan las opciones al electorado de su partido. Ahora, lo que pasa es que depende, hemos visto, creo que en todo este proceso, desde que se aprobó la reforma de elecciones internas, hemos visto partidos que han administrado bien sus diferencias, ha habido competencia y otros donde de verdad se ha visto muy complicado, o sea, se han sacado de todo, pública e internamente, o sea, depende de la madurez política que se pueda tener en el partido, cómo administre esto. Yo creo que tú acabas de decir algo que es clave, más que competir en una modalidad de planilla única, sino que es cómo gestiona las diferencias del partido, porque ya hemos visto que hay planilla única y el partido termina con problemas. O sea, hay diputados que abandonan, ya, o sea, una vez pasó la elección y son electos, abandonan la disciplina del partido, pese a que se compitió en planilla única, ya que no hubo competencia, que digamos no hubieron fricciones en el proceso previo. O sea, no es garantía el que yo utilice planilla única. Que vaya a mantenerse la unidad granítica la unidad al final del partido y que no vayan a haber problemas. Más es un tema de cultura política del partido y esta cultura más enfocada en cómo resolvemos las diferencias, cómo administramos la vida partidaria para que nadie se sienta excluido, para que todos los intereses que puedan estar dentro de un partido se vean, digamos, satisfechos, se vean representados en los diferentes puestos de elección directiva o puestos o cargos de elección popular, ¿verdad? Entonces, más tiene que ver con ese tema de la cultura política que pueda tener un partido. Ahora estamos viendo también el tribunal, en unos rechazando, otros aprobando, pero al parecer van varios movimientos a convertirse en partido político y participar de la próxima elección. Otros no han cumplido los requisitos, pues han salido de este proceso. ¿Eso democratiza también el espectro o tú crees que no lleguen así como está, por ejemplo, el partido en el gobierno y la conformación legislativa y el poco resultado que obtuvieron, por ejemplo, en el caso de diputados, los partidos mayoritarios, a lograr tener opciones reales? Sobre eso, creo que hay que decir que no necesariamente más partidos significan más opciones y más democracia, porque si son partidos satélites de otros, entonces la ciudadanía en realidad no tiene opción, o sea, no es una opción diferente, sino que es, digamos, una opción con otro empaque, pero es el mismo contenido. Eso por un lado, y creo que lo otro es que no sabemos cuántos partidos en realidad de los nuevos podrán competir en la elección. ¿Por qué? Porque
el 5 de marzo vence el plazo para convocar a la elección interna. Entonces, si estos partidos al 5 de marzo no se han constituido, o sea, o no les, mejor dicho, no les han aprobado su registro, su inscripción, entonces, y si sale después, ellos ya no podrían participar porque ya pasó el plazo de la convocatoria de la interna. A menos que en la asamblea quieran, digamos, favorecer a X o Y partido y reformen la ley y pongan otras reglas, ¿verdad? Que ya no es necesario el cumplimiento de este plazo, por ejemplo, para que compitan otros partidos. O sea, porque aquí está todo abierto a que puedan modificar según conveniencias las reglas electorales. Entonces, el punto es, ¿cuántos nuevos partidos podrán competir en la elección? Hasta donde yo recuerdo, creo que hay 2 inscritos, no me recuerdo los nombres, pero parece que hay 2 con inscripción inscrita. ¿De los nuevos? Con inscripción válida, de los nuevos, o 1, no me recuerdo si 1 o 2, pero ese partido o esos partidos sí pueden convocar el 5 de marzo para hacer sus internas y competir en 2024. Los demás, si no sale en esta semana su inscripción... Eso iba a decir, ya estamos a 27. Sí, ya no podrían competir en la elección 2024. Ahora, eso que tú mencionabas de los partidos que podrían estar ligados a otros, al gobierno o a cualquiera de ellos, pues es muy difícil porque la ley no establece quién puede participar o un ex funcionario o un ex dirigente de un partido político pueda llegar y formar uno nuevo o pasarse a otro. Eso no queda contemplado dentro de los movimientos políticos. No, claro. O sea, tienen, digamos, la libertad hasta donde le permite la prohibición de transfugismo también. Correcto. Porque recordemos que está el tema del transfugismo, pero digamos, no le limita su derecho a abandonar el partido, conformar uno nuevo, pero el punto es que, según la ley, ya no podría competir por este nuevo partido. Ya, si ha estado en funciones actualmente. Sí, está actualmente en funciones, hay una prohibición. Yo decía el tema de los partidos satélites, no por negarles el derecho de existencia, ya, ni de la posibilidad a un miembro de un partido que lo abandone, a conformar otro, digamos, no es ese el punto. O sea, tienen toda la libertad de hacerlo. El tema es de que, más que todo, es una opción que se hace o se quiere ver como nueva, pero que no lo es, sino que ya viene vinculada a otro partido. Más era ese, digamos, el señalamiento respecto de partidos que se presentan como nuevos, pero son más de lo mismo. Ahora, sí, participar en una elección es muy difícil, requiere mucha plata, es decir, vigilantes, estructura a nivel nacional, dependiendo de donde quieran participar en el territorio, pero no, o sea, incluso con la misma deuda política es un tema muy complejo. Tiene, digamos, varias implicaciones para un partido político el participar en una elección. En primer lugar es un tema organizativo, o sea, el partido tiene que organizarse en los diferentes niveles, digamos, territoriales, municipal, departamental, nacional, o sea, tiene que tener una buena estructura para, obviamente, hacer viable la elección, o sea, participar en una elección, porque eso le permite, digamos, solventar los temas logísticos de, como tú lo decías, quiénes van a ser los vigilantes de qué centros de votación, quiénes van a ser, digamos, la gente, las estructuras departamentales o municipales que van a ayudar o van a mover, digamos, simpatizantes para las actividades proselitistas que se hagan. Eso es por un lado. Obviamente, lo organizativo también tiene que ver con su representación ante el Tribunal Supremo Electoral, ante la Junta de Vigilancia Electoral, etcétera. O sea, tiene unas implicaciones organizativas, pero también tiene implicaciones financieras. El sostener una campaña electoral pagando propaganda, pagando activistas, etcétera, etcétera. O sea, es más complejo que obviamente quienes se meten a esto, digamos, quienes organizan un partido o quienes integran un partido, tienen que estar claros de todas estas implicaciones si se piensa en que este partido
tenga continuidad, o sea, que no se cancele en la primera de cambio. Y sobre todo si no logra los resultados esperados, la devolución del dinero y todo este tema que es bastante complejo. Claro. Lo vamos a abordar al regresar de la pausa. Tenemos que hacer la primera del programa. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Eduardo Escobar nos acompaña esta noche. Hemos estado viendo desde la semana anterior quizás un incremento de candidatos, o por lo menos aspirantes a candidatos, no le podemos llamar todavía así, de diputados viajando hacia los Estados Unidos, sobre todo los diferentes partidos políticos, en busca de empezar a promover, empezar a contactar a comunidades de salvadoreños, me imagino, de cara a cuando ya se pueda pedir el voto y empezar a hacer campaña con los salvadoreños en el exterior. Bueno, a mí me parece que ya, por lo que se ha visto en redes sociales, por ejemplo, que estas no son simples reuniones o simples encuentros con la diáspora, sino que ya son actos proselitistas con toda la palabra. O sea, ya se está pidiendo el voto. De hecho, una diputada decía que gracias a Dios que la diáspora no ha olvidado el país y que vamos con todo a la reelección del presidente. Eso es propaganda electoral. ¿Ya? Eso es estar promoviendo una candidatura que está prohibido por la Constitución y por la ley electoral, digamos, en este momento estar haciendo este tipo de alusiones, que es propaganda, pues estar promoviendo una candidatura que ni está inscrita, pero ya se está promoviendo esto. Entonces, digo, estas actividades en el exterior, que curiosamente pues es en Estados Unidos que tanto cuestiona el partido oficial, cuando el gobierno de Estados Unidos se pronuncia por algo, o algún funcionario de Estados Unidos se pronuncia, curiosamente es donde están viajando constantemente los diputados, que ahí también habría que pedirles alguna rendición de cuentas de estos viajes, si están yendo en misión oficial, si están, de dónde vienen los fondos para estos viajes, cuál es el objetivo, cuáles son los resultados de estas actividades, desde el punto de vista que son diputados, ¿verdad? Pero más allá de eso, el tema es que por lo que se filtra en redes sociales, por lo que se conoce, son actividades proselitistas que, digo, están prohibidas por Constitución realizar en este momento. Aquí lo que se esperaría es el Tribunal Supremo Electoral, que lo que publicó en su comunicado lo ponga en práctica, pues proceda a investigar este tipo de actos. Dijeron que iban a sancionar todo tipo de campaña adelantada de todos los partidos. Esperemos que tome en cuenta, digamos, estas actividades fuera del país que realizan diferentes funcionarios, donde claramente hay, digamos, promoción de candidaturas, y bueno, y en este caso ni es candidatura en firme porque no se han inscrito, pero se están promoviendo personas que van a competir en la elección, para que el tribunal ordene, pues en este caso cese este tipo de actividades y sancione a quienes sean responsables de los mismos. Ahora, ¿qué tan grande podría ser el universo de la diáspora participando en las próximas elecciones para que pueda haber una modificación o incremento, por ejemplo, del caudal de votos en la próxima elección? Bueno, como es algo que al menos yo no he visto, y no sé si Nuevas Ideas tendrá o los partidos tendrán datos, pero digamos la intención de participar de la diáspora, al menos yo no tengo datos, o sea, no se ha medido cuánto es. Es decir, si podemos estar hablando de que el 50% de las personas que pueden votar desde el exterior van a participar. O sea, no tenemos ese dato, o sea, o al menos yo no lo conozco. Pero lo que sí hay que señalar es que, como recordemos que la votación de salvadoreños en el exterior, la mayoría va a San Salvador, ¿sí? Recordemos eso, que así está la ley. Entonces, en San Salvador, si se mantienen los 84 diputados y los 24 de San Salvador,
el costo de un diputado andaba rondando los 30,000 votos, es decir, el cociente electoral en San Salvador anda por 30,000 votos. Entonces, si se suman, por decir algo, 60,000 votos desde el exterior, poniendo una cifra, eso representa a 2 diputados. O sea, podría, digamos, esa votación en el exterior llegar a alterar el resultado hasta en 2 diputados. Es decir, quitarle 2 diputados a la oposición y dárselos a Nuevas Ideas, que es, digamos, el cálculo político electoral que han hecho. Por eso es que están poniendo toda la votación en San Salvador. Y así sucesivamente, o sea, pero como no sabemos, ¿ya? Pero de 30,000 votantes ya hay, digamos, el equivalente a un diputado por cociente que alteraría, que podría sumar o restársele a un partido o a otro, o digamos 20,000, 25,000, ya estamos hablando de residuos que podrían darle un diputado extra a un partido político. Entonces, creo que habría que ver o tener en mente eso, o sea, que 30,000 en San Salvador pueden significar un diputado, 30,000 votos más. Ahora, esta votación de los salvadoreños en el exterior, hemos estado diciendo, se ha hecho mucho esfuerzo, se ha tenido mucho cambio a lo largo del tiempo, pero nunca ha sido tan masiva a veces como se espera. Han sido números más alegres de lo esperado. Algunos hablan de la inversión, otros dicen no importa la inversión, debe ser justificado por el tema de la responsabilidad que se tiene con ellos desde hace mucho tiempo, pero como motivación de los salvadoreños en el exterior por empadronarse, hasta ahora no ha sido tanto. Claro, y esto se repite en todos los países que tienen voto en el exterior. O sea, no hay ningún país donde veamos una votación en el exterior que sea masiva, que sea determinante para cambiar o no la correlación en el país. Entonces, digamos, esto no es exclusivo de El Salvador, esa falta de motivación. Obviamente, creo que hay que tener en mente que un salvadoreño de segunda, de tercera generación, que haya nacido en Estados Unidos, ya no hay un vínculo, digamos, tan grande como el que puede tener su abuelo o su padre con el país. Digamos, ya son ciudadanos estadounidenses que lo que pasa en El Salvador, pues poco les importa. Tal vez lo que les pueda mantener en el radar la existencia del país, su abuelita, su abuelo, sus familiares que puedan estar todavía en el país, pero lo demás, ellos están más preocupados por la situación de Estados Unidos, porque ahí donde viven son ciudadanos, ya que El Salvador. Entonces, ahí yo pensaría que donde puede haber, digamos, un porcentaje o concentrarse en la votación es del salvadoreño de primera generación, el que emigró y que se mantiene residiendo allá, digamos, en los 80, en los 90 migró. Ese es el que puede votar porque todavía tiene algún vínculo con el país, está más o menos enterado de lo que está sucediendo en El Salvador, entonces todavía le puede interesar participar políticamente por medio de su voto en la elección 2024, pero el resto no. Entonces ahí es donde digo, pues podemos tener 1 millón de votantes en el exterior habilitados, pero ¿cuánto de ese millón va a votar? Ahí el punto que también hay que ponerle atención es las vulnerabilidades que puede ofrecer la votación electrónica por Internet. O sea, eso es lo que habría que, porque eso da, digamos, la duda de si ante este gran universo de votantes puede darse algún tipo de intromisión a efecto de generar una votación mayor, aunque no sea real. Pues, o sea, ese es el tema que habría que observar. Ahora, hay algunos que ya empiezan a mencionar la revisión de este sistema de residuos. Esto está en la Constitución, es una ley secundaria, como para de repente decir, pues no funciona tanto. Está en la Constitución. La Constitución lo que señala es que tiene que ser un sistema de representación proporcional. Y al hablar de proporcionalidad, sin duda, siempre va a existir, digamos, este tema de los residuos. O sea, no puede haber algo proporcional exacto, puro. Siempre esta proporcionalidad va a conllevar
Sí, no puede haber enteros, ¿verdad? Sí, o sea, siempre va a llevar, digamos, algún residuo que no se puede dejar olvidado y tiene que incidir a la hora de la conformación de un cuerpo legislativo, por ejemplo. Entonces, en esa medida pueden buscar otras fórmulas electorales que, digamos, no dependan tanto del residuo, pero esas, o sea, al menos yo no las conozco, porque siempre las fórmulas que se utilizan o las que tradicionalmente se utilizan siempre retoman los residuos, ya sea, por ejemplo, la que tenemos actualmente, que es HAR más resto mayor, así se llama, pues ahí dice resto mayor, el residuo mayor. Y la otra, HONT, tampoco obvia los residuos, siempre usa el tema residual, o sea, donde no se usan los residuos es en un sistema mayoritario, ya donde el que tiene más votos es el que gana y no importa los votos del opositor, este gana, digamos, los escaños. Pero ese sistema, al menos constitucionalmente, está, o sea, no está permitido para la elección legislativa. O sea, tiene que ser siempre un sistema de representación proporcional, que recordemos, se implementó en El Salvador desde el 67, si no estoy mal, si no recuerdo mal, o 63 o 67, que se implementó este nuevo sistema, precisamente para garantizar un mínimo de pluralidad en el ejercicio del poder político, ya para permitir que otros sectores pudieran tener representación en digamos, el órgano legislativo. Entonces, no pueden, digamos, eliminar los residuos, como digo, porque son, o pueden verse como consustanciales a un sistema de distribución proporcional. O sea, no va a ser un sistema de distribución proporcional exacto, puro, donde no se puedan tomar en cuenta los residuos. Ahora, otro tema que a la gente le llama la atención es cómo se ha elevado el monto de lo que va a costar la elección. Ahora, vamos a varias elecciones, hay que decirlo, o sea, no siempre cae de esta forma, y el tema del voto de los salvadoreños en el exterior, hay algunos que dicen que todavía no hemos visto el dato exacto, es decir, tienen que hacerse más estudios, más verificación de contratación de los sistemas que se usarán allá, teniendo los datos de un padrón depurado y tener las cantidades para el tipo de máquina y toda una logística muy grande que podría elevar más los costos. A esta fecha creo que lo que se conoce oficial y extraoficialmente es un presupuesto que ronda los 130 millones. Creo que son al menos 90 para la elección acá y entre 40 y 50 para la elección del exterior, según lo que se conoció recientemente. Ahí el punto que tal vez habría que hacerle un llamado al Tribunal Supremo Electoral a que en la brevedad posible dé a conocer los rubros de inversión, en este caso del presupuesto extraordinario para elecciones. Porque, digamos, no sabemos en este momento por qué 90 millones. O sea, sabemos que hay dos elecciones porque se ha separado. Correcto. Pues sí, pero tendremos que saber, ¿se van a gastar 45 y 45 en cada jornada? ¿O qué es lo que implica cada jornada? ¿Se van a utilizar las computadoras de 2021 para el escrutinio en mesa? ¿O se van a cambiar? ¿Se va a actualizar el software? ¿Se va a cambiar el software? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿por qué los costos tan altos de esta elección? O sea, y no estoy diciendo de que esté mal el costo de la elección, porque si eso es lo que se necesita para garantizar un buen proceso electoral, pues como país tiene que invertirse eso. Pero el punto es conocer, digamos, la ciudadanía, en qué va a invertir el Tribunal Supremo Electoral. Porque, por ejemplo, si no se va a usar las computadoras que ya se tenían en 2021, si se va a usar otro software, entonces obviamente ahí podría uno entender por qué hay costos mayores, porque adquirir 6.000 computadoras para las juntas receptoras de votos tiene un costo, igual actualizar el software, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de implicaciones. Pero, digamos, a este momento, en general, no conocemos los rubros del presupuesto, y eso creo que sería importante que el tribunal diera a conocer esta información
a la ciudadanía, porque también se conoció extraoficialmente, que salió en algunos medios publicados, de que el voto en el exterior andaba por 40, 50 millones. Pero, o sea, no sabemos cuánto es lo que le va a cobrar o cuánto estima el tribunal que le va a cobrar la empresa por hacer el software, cuánto van a costar las máquinas de votación en los consulados. O sea, hay una serie de cosas que todavía están en el aire, que yo creo que por un tema de transparencia y de informar a la ciudadanía, el tribunal debería de poner a disposición en términos generales, pues cuánto es lo que va a costar la elección. Nosotros entendemos, está todavía en negociación porque no le han aprobado el presupuesto. Correcto. El tribunal planteó 90 millones para la elección interna, la elección nacional, perdón, y Hacienda creo que le dijo que tenía disponible 70, 75 millones. Ahí está en la negociación todavía. Ahí está todavía eso, no se ha aprobado el presupuesto extraordinario, mucho menos el presupuesto en el exterior, que entiendo yo que todavía no lo ha presentado el tribunal a Hacienda ni a la Asamblea, pues para que se apruebe. Entonces, digo e insisto, creo que sería muy saludable para el proceso electoral, para garantizar la integridad del mismo, por la transparencia del mismo, que el tribunal dé a conocer estos datos. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Eduardo. Vamos a esta elección donde todavía a esta fecha pues están haciendo algún tipo de muestreo. Las encuestas son fotografías de los momentos, ¿verdad? Pero hoy por hoy todavía el presidente de la República, en el caso de la elección, digamos, la intención de buscar una reelección, que él lo ha dicho, tiene números muy altos, independiente el análisis de si corresponde o no. O sea, la figura del presidente es muy alta y hasta el momento no ha habido ninguna otra fuerza política en el país que hable de este tema o que haya o se esté vislumbrando a alguno de los candidatos. Algunos analistas dicen, pues quizás no importará quién vaya a ser la persona que se vaya a designar por la fuerza misma y la popularidad que tiene el presidente en los últimos sondeos de opinión reflejados. Claro, sin duda es la figura política, digamos, que atrae más respaldo, más popularidad, etcétera, que tiene más popularidad. Eso creo que nadie lo puede poner en duda. Pero creo yo que hay que tomar en cuenta para la elección presidencial dos cosas. La primera, la última encuesta de la UFG mostraba que digamos, el beneplácito del ciudadano para la reelección, según los datos, ha bajado. Es decir, no muchas personas están aprobando ya la reelección según esta encuesta. Llegó al 62% que la aprobaba, ya no el 80 y tanto por ciento, o sea, hay una reducción. Habría que indagar a qué se debe, digamos, esta reducción de apoyo. Lo otro es que para los partidos de oposición que mencionan, o algunas personas que dicen, no importa quién compita, ¿verdad? Pero hay que tener, o no hay que olvidar esto. Después de la elección presidencial hay que hacer una elección del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y cómo se conforma el Tribunal Supremo Electoral? Por 3 magistrados propuestos por los 3 partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección presidencial. Y la Corte Suprema. Y después la Corte propone otros 2. ¿Qué pasaría si, como algunos dicen, no compita la oposición, por ejemplo, en la presidencial? ¿Quién va a proponer los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Quién lo va a hacer? Entonces tiene que, sin duda, participar la oposición para tratar de, digamos, llevar gente con cierto perfil al Tribunal Supremo Electoral. Si no, ¿qué es lo que quedaría? ¿Ya? Porque igual la Constitución no da una solución respecto de quién tendría que ser el magistrado. No lo establece. Lo que dice es los 3 partidos que obtengan mayor cantidad de votos en la elección presidencial. Ajá, y si no compite nadie en la presidencial. O si compite Nuevas Ideas y por ahí compite 2 partidos recién formados y sacan, aunque sea 1000 votos, son los que tienen la mayor cantidad de votos en la elección presidencial. Ellos tendrían que proponer un magistrado. O sea, también creo que hay que ver ese aspecto
más allá de que se sabe que si compiten tienen pocas posibilidades de victoria, pero el tema es, uno, lo del Tribunal Supremo Electoral, o sea, porque tienen que proponer a magistrados, y dos, lo que yo siempre he dicho, es de creando un liderazgo, ir acumulando fuerza a la oposición de cara a 2027, o sea, ya tener un liderazgo que compita en la elección presidencial, aunque no tenga opción de victoria, pero ya le significa posicionarse, le significa ir acumulando fuerza, digo, para una posible elección. Entonces, creo que eso tiene que valorarse también. Ahora, Eduardo, en cuanto al caso de los diputados, te hablo de cruces de encuestas, de datos. La mayoría, pues obviamente, da a Nuevas Ideas la cantidad de diputados, un porcentaje de población que respaldaría si fuese hoy la elección en los sondeos, como lo preguntan generalmente. Pero el pastel de los indecisos o no sabe todavía es muy alto. Ese es un porcentaje que se podría mover, pues bien a Nuevas Ideas, mantenerse como está o repartirse entre el resto de fuerzas políticas. Ante eso, planteo otra cosa. En la última encuesta también de la Gavidia, hay un 50% más o menos de población que no se identifica con ningún partido. A eso voy. O sea, junto con los indecisos y todo esto, pero hay un porcentaje alto, o sea, la mitad de la población no se identifica con partidos. ¿Ya? Obviamente, del otro 50%, el 30-35%, o sea, casi más de la mitad se identifica con Nuevas Ideas. O sea, pero creo yo que no hay que perderle, no hay que perder de vista a ese 50 que no se identifica, ¿ya? Porque ese puede ser todavía un voto que pueden capturar otros partidos, ¿ya? Para incrementar su caudal de votación. O sea, creo yo que todavía ese grupo poblacional, pese a que no se identifica, pueda tener, digamos, tomar una decisión por quién votar en 2024. O sea, que es diferente al indeciso. El indeciso todavía tal vez no decide por quién votar. Pero, digo, estos dos grupos poblacionales, el de los indecisos y los que no se identifican con partidos, pueden ser, digamos, el grupo meta, el target de los partidos políticos, que ahí es donde tendría que haber, digamos, inteligencia electoral y política de los partidos de cómo llegar a este electorado o a este potencial electorado para tener un beneficio como partido. O sea, entonces, si bien los que todavía están indecisos es alto, o los que no opinan es alto, pero yo me quedaría más con los que no se identifican partidariamente. O sea, a ellos son los que hay que ponerle atención como partidos políticos. Ahora, ya te había hecho esta pregunta hace un tiempo y la reitero. ¿Será que después de este periodo, en esta elección, la gente votó por una bandera, votó por la figura del presidente Nayib Bukele, en el caso también para diputados? O sea, fue muy fuerte la figura sobre los candidatos que en ese momento a la mayoría pues, no los conocía. Ahora que ya los conoce, ha visto su gestión, ha visto los debates, va a individualizar la gente, es decir, ¿y quiénes están en mi departamento? Y identificarlos y vota por ellos a favor o en contra, o siempre tendrá el mismo peso la bandera o la figura del presidente. Yo creo que la bandera o la figura del presidente va a ser sin duda fundamental para un resultado legislativo, y por eso es que han puesto las dos elecciones juntas. O sea, por eso es que se va a la elección presidencial y legislativa, ¿ya? Pero pese a que pueda darse, digamos, esa influencia del presidente, yo creería que en algunos casos la ciudadanía va a cambiar la preferencia por diputados. Yo no creo que todos los que estén puedan pasar, digamos, ganar de nuevo. O sea, probablemente hayan algunos cambios. No quiero aventurar a decir quiénes ni nada de eso, pero sí probablemente ya haya algún descontento de la población con algunos diputados, probablemente, como también a nivel de consejos municipales. Probablemente ya la gente
no esté tan conforme con su alcalde, con su consejo municipal, porque no le ha rendido. Y eso no quiere decir que no va a seguir apoyando al partido, o sea, probablemente lo siga apoyando, pero si se hacen mediciones y todo eso, ahí es donde la gente ya va a decir, yo apoyo al partido, pero no a este consejo municipal, queremos que cambie quiénes son los que van a estar gobernando. O sea, yo creo que ambas situaciones se pueden dar tanto a nivel legislativo como municipal, de que ya la gente, si bien va a apoyar, si bien la influencia del presidente va a estar presente, pero ya con funcionarios específicos, ya digamos no hay esa conexión, no hay ese clic y ya no hay ese apoyo de parte de la ciudadanía. Ahora, en el caso de los alcaldes es bien difícil. Hemos estado conversando con alcaldes aquí sentados y les preguntamos, ellos dicen que del cumplimiento de obras se han visto complicados por el tema de que ya no tienen la plata como tal y algunos proyectos en algunos municipios ha llegado la DOM con más fuerza que en otros. Entonces dicen, la gente deberá entender, la gente deberá decir, el alcalde no pudo realizar estas obras porque no tiene la plata. Otros han dicho, no, a nosotros nos van a pasar la factura y van a decir, lo prometimos y no lo hicimos. O sea, también será interesante ver cómo va a ser la respuesta de la población. Y no solo hablamos de la oposición, hablamos de incluso partidos Claro. con alcaldes del partido en el gobierno. Claro. Ahí, o sea, obviamente la gente en un primer momento, aunque pueda tener justificación un consejo municipal de que no tiene recursos, presenta obras y no se las aprueban, etcétera, etcétera, o sea, que pueda tener menos responsabilidad, pero la gente no va a ver eso, o sea, la gente no va a ver de que cuáles son las causas por las cuales no le han dado los servicios municipales adecuadamente. O sea, a mí no me va a importar de que porque la DON no le dio fondos y porque no hicieron esto, porque no tienen FODES, eso no me va a importar a mí. A mí lo que me importa es que no me han recogido mi basura como antes. Eso es lo que va a decir la gente, ¿ya? Eso es lo que va a decir. Injusto o no, pero hay una responsabilidad del partido oficial y del gobierno en eso. O sea, si el alcalde o el consejo municipal no ha sido efectivo, eso es responsabilidad también del gobierno con el cambio que se dio con la DON. O sea, porque vemos las calles en muchos municipios que, o sea, en serio, yo tenía 30, 40 años de no ver calles como las que tenemos ahora. O sea, con tanto bache, o sea, hay calles intransitables y esto sin duda tiene que ver con la ineficiencia en la gestión que pueda tener la DOM para solucionar este tipo de problemas. Entonces, creo yo que más allá de las causas que están afectando y que van a seguir afectando los municipios, digo, a la gente lo que le va a interesar es que le resuelvan el problema. Eso es lo que le va a interesar a la ciudadanía, no por qué es que tienen este problema. O sea, porque si bien puede tratar de hacer una excusa el gobierno municipal, pero entonces la gente al decir, bueno, esta es la causa, van a buscar otras soluciones, van a buscar otros partidos que les puedan ofrecer otras alternativas. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Eduardo, hay otro tema que queremos abordar y es lo que está pasando en Nicaragua. En términos generales, pues, ¿cómo ves esto de la, la salida o la expulsión, más bien dicho, de estos miembros de la oposición de diferentes sectores, periodistas, articulistas de medios y empresarios que fueron enviados a los Estados Unidos? Bueno, obviamente estas personas, por un decreto, no sé si legislativo o ejecutivo, no me recuerdo, han perdido la patria. Sí. O sea, supuestamente ya no son nicaragüenses. Pero, ok, si bien eso puede doler y puede sentirse mal todas estas personas, pero creo que han recuperado lo más valioso, que es la libertad. ¿Ya? Y desde ahí pueden seguir ejerciendo sus derechos y pueden seguir resistiendo a lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que
o sea, sin ver de menos la pérdida de la nacionalidad, el punto es que pueden seguir luchando. O sea, no es lo mismo estar detenido totalmente sin derechos a tenerlos y poder ejercer alguna influencia en la población, a nivel internacional, etcétera, ya con la libertad. Entonces, eso me parece importante, que estas personas hayan recuperado la libertad, porque pueden seguir luchando. Eso creo que es lo importante. Lo otro que creo que hay que llamar la atención en el caso nicaragüense es que como salvadoreños debemos de vernos en ese espejo de lo que está pasando en Nicaragua. Y digo que debemos de vernos en ese espejo porque hay demasiadas similitudes en el caso salvadoreño con el nicaragüense, con el agregado que en El Salvador esto se ha logrado y se ha establecido en menor tiempo que lo que pasó en Nicaragua. Entonces, si usted le tiene miedo a lo que está pasando en Nicaragua con la pérdida de libertades, pues póngale atención a lo que está haciendo su gobierno aquí en El Salvador, que va por el mismo rumbo, va con la misma intención al final. Entonces, creo que ese es otro punto que hay que ponerle atención del caso nicaragüense. Ahora, ¿tú ves una estrategia o una presión muy grande de la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, para que se diera esta liberación? Sí, yo creo que en este momento la comunidad internacional pues tiene en el radar la situación que se está dando desde hace años en Nicaragua. O sea, porque allá no solo estamos hablando de digamos, inoperancia de las instituciones, corrupción, sino que estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos, ¿ya? Entonces, la comunidad internacional pues está tratando de hacer lo que se pueda dentro del margen de lo posible, pero digo, al final, mucha de la presión internacional pueda que no tenga el efecto previsto, ¿verdad? Para corregir y liberar al pueblo nicaragüense, porque aquí lo que estamos hablando es de liberarlos. Están atrapados por un dictador que paradójicamente ya lleva más tiempo que la misma dinastía de Somoza, ¿verdad? Que el dictador Somoza antes. Entonces, el tema acá es que habría que pensar otras maneras de hacerle presión a Nicaragua para que de una forma democrática puedan encontrar la salida a esta dictadura, porque ya prácticamente en Nicaragua, ¿qué es lo que queda? O sea, que la gente tome las armas, pues ya lo intentaron hacer de forma democrática, no sé si te recuerdas las protestas en 2018, sí, donde hubieron más de 300 asesinatos por parte de fuerzas de seguridad y todo esto, según lo que reportan los medios de comunicación. Entonces, la ciudadanía lo intentó hacer de forma democrática, ya con estas protestas, para tratar de generar la transición, pero el régimen tomó más fuerza y generó toda esta represión que parece que de momento tiene bajo control cualquier intento ciudadano por restablecer la democracia en Nicaragua. Entonces, eso es lo que podría comentarte del caso de Nicaragua. Mira, y han confiscado los bienes de las personas expulsadas. La comunidad internacional, la ONU incluso decía que le restablecieran los derechos que habían perdido, quitar el título de la nacionalidad y todo eso, sino que se ejerciera un derecho democrático en torno a estas personas. Claro, es que ya está llegando a puntos el régimen nicaragüense, digamos, dantescos. Ya el hecho de, como digo, por decreto, decirle usted ya no es nicaragüense, ya eso es otro nivel. Y como digo, hay que, como dicen, cuando le cortan la cabeza a tu amigo, a tu vecino, pon tus barbas en remojo. E insisto en esto, que los salvadoreños debemos de ver cuál fue el proceso, cuál fue la ruta que siguió Nicaragua para estar en lo que está y ver qué es lo que está pasando en El Salvador. Porque eso es lo preocupante, ¿ya? Porque en Nicaragua Daniel Ortega llegó por la vía democrática. Obviamente hizo algunas jugadas políticas para
tener control sobre el proceso electoral y ganar. Se dieron reformas en el porcentaje de votos válidos para ganar, se dio el pacto con la derecha liderada por Alemán, etcétera, etcétera. Luego se reformó Constitución, luego se buscó la reelección, ya por vía de la Sala de lo Constitucional de Nicaragua. Luego se hicieron, en este mismo ínterin, se hicieron inoperantes las instituciones. El sandinismo controló todas las instituciones, Corte Suprema, Fiscalías, todas las instituciones a favor. Y entonces luego comenzó la represión, cuando ya la gente comenzó a protestar por la situación. Comenzó la represión. Y ahora esta represión es contra iglesia, organizaciones, periodistas, partidos de oposición, etcétera. O sea, eso es lo que tiene que ver digamos, el salvadoreño y la salvadoreña. La ruta, cuál fue el recorrido que tuvo Nicaragua y ver que esas cosas son las que están precisamente pasando en El Salvador. Bueno, metió preso a todos los candidatos de la oposición. Por ejemplo, los candidatos a presidente, exactamente, los detuvo bajo la imputación de ser traidores de la patria. Entonces, digo, pongamos la atención, veámonos en ese espejo de Nicaragua como salvadoreños, si usted pues quiere preservar su libertad. Complicado lo del obispo Rolando Álvarez también. Algunos dicen valientes, otros muy arriesgada la decisión de quedarse. Yo creo que es una cuestión de convicción. Yo, si hubiera estado en esa situación, yo me voy. O sea, yo prefiero seguir luchando desde afuera, pero seguir luchando que estar, digamos, detenido sin ninguna posibilidad de nada. O sea, creo yo que el tiempo de mártires ya terminó. O sea, es de seguir luchando, pero sin mártires, ¿verdad? Entonces, pero es una cuestión de convicción de cada quien. Muy bien. Eduardo, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias por la invitación, siempre un gusto. Y gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos el día de mañana. Que descansen.